Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta última mesa de las segundas jornadas del Jacobino, que nos han acogido muy amablemente en esta nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Hoy contamos con la decana Esther del Campo para esta última mesa. Muchas gracias, Esther, por participar en esta mesa de Voces de la Izquierda, retos y alternativas para una nueva etapa. ¿Vale? Bueno, ¿a quién tenemos hoy ¿a qué voces de la izquierda tenemos hoy? Bueno, además de a Esther del Campo, que ya sabéis que es la decana de la facultad y es catedrática de Ciencia Política y de la Administración, ¿vale? Decana de la facultad y especialista en gestión pública, análisis de políticas públicas en España y sobre todo en América Latina, que hay, sé de buena tinta que hay gente en la audiencia que le interesa mucho la perspectiva latinoamericana, igual que a mí, ¿no? Y ha sido vocal también de la Junta Electoral Central. En segundo lugar tenemos también a Juan Lobato, que es técnico de Hacienda, ¿vale? Y afiliado del Partido Socialista. Fue alcalde en Soto del Real del 2015 a 2021 y secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid y portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de 2021 a 2024 y actualmente es diputado autonómico y senador designado por la Comunidad de Madrid. Y por último, en representación del Jacobino, Guillermo del Valle, que es abogado procesalista, especializado en jurisdicción civil, laboral y penal, analista político y director del think tank El Jacobino. No voy a entrar en los postulados que defiende porque, como se trata de dar diferentes voces a las voces de la izquierda, pues vamos a entrar en esa materia. Voy a plantear, tengo tres grandes preguntas. Sé que Juan tiene que irse igual un poquito antes, entonces a la pregunta que lleguemos hemos llegado. O sea que sin presión, a disfrutar y con tranquilidad. Si os parece, vamos haciendo el turno de preguntas, de modo que responda Juan, Esther y luego Guillermo. Vale. Bueno, primera pregunta sería, un poco son preguntas a colación de lo que hemos ido tratando a lo largo de todas las jornadas, un poquito como cierre, ¿vale? Han pasado casi 5 décadas desde la aprobación de la Constitución española en el 78 y en los últimos años, bueno, pues se habla de erosión de las instituciones, de polarización, de desconfianza ciudadana, que es quizás uno de los elementos para mí más preocupantes. La pregunta sería, ¿hasta qué punto creéis que la Constitución sigue siendo una fórmula válida de cohesión y progreso, de avance? A ver qué os parece. Muy bien. Oye, pues lo primero, buenas tardes y muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Esther, por acogernos en la facultad tan magníficamente. Y bueno, pues un placer tener esta conversación. Yo no tengo tanta prisa, tengo una hora, tranquilo, hasta las 5:15. Tengo que estar a las 6 en Pedrezuela. Así que con salir 5:15 llego perfectamente y seguro que nos da tiempo a profundizar. Y enhorabuena por la jornada, porque justo en estos tiempos, y empiezo un poco con la pregunta que lanzaba, en estos tiempos de polarización, de tensión constante, de eslóganes vacíos, de política artificial constantemente, el pararse un poquito con tranquilidad a reflexionar mínimamente, a tener conversaciones con un poquito de profundidad, pues se agradece, la verdad. Sobre todo, bueno, pues los que estamos sometidos a esa rueda de los medios de comunicación, de los parlamentos show, de todo este tipo de cosas, pues nos viene muy bien el tener unos ratos así de desconexión para aprender y madurar ciertos conceptos, ¿no? Claro, hablar de la Constitución en este contexto actual de polarización, y yo primero que te diría es que al final la democracia, lo estábamos hablando un poco en la comida, la democracia no son solo instituciones y normas, no son la Constitución. La democracia, en esencia, es la confianza de mucha gente, de mayorías de población de un país, en que nos organizamos de esta manera para generar oportunidades, seguridad y prosperidad. Entonces, si hay confianza, pues intentamos, gracias a este sistema que hemos escrito en unos papeles, el funcionar así, pero si se va perdiendo la confianza, da igual lo que esté escrito en los papeles, porque si la gente empieza a hacer otra cosa, pues se hace otra cosa. No sería la primera Constitución que deja de aplicarse sin que nadie la derogue. Esto ya nos ha pasado en España, pues el Primo de Rivera, pongo el ejemplo, ¿no? Ahí estaba la Constitución, pero es que ya nadie le hacía caso. Entonces, tampoco nos tomemos
las normas, por muy esencial y ley de leyes que sea una Constitución, como que son garantía absoluta del buen funcionamiento democrático y de prosperidad y seguridad para un país, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde está el mayor riesgo, a mi juicio, para las democracias liberales hoy? Pues precisamente en la desconfianza que generan los populismos polarizadores. Yo creo que ahí es donde está la clave de los problemas que podemos empezar a sufrir. Cuando uno de los objetivos de una fuerza política determinada o de una corriente determinada consiste en tratar de generar desconfianza, el objetivo que está planteando es generar el caos en términos constitucional democrático para tratar que ese sistema deje de funcionar así. Y ese riesgo hay que combatirlo. ¿Y se le combate cómo? Pues generando confianza y sobre todo haciendo que la democracia y por lo tanto la Constitución sea eficaz. ¿Qué significa ser eficaz? Resolver problemas concretos de la gente que tienen de lunes a domingo, como pues la vivienda, la sanidad, que no tardes una semana en Madrid en que te den una cita, que no haya 30.000 chavales que quieren hacer FP en Madrid no puedan hacerlo. Ser eficaces para resolver problemas de la gente y por lo tanto no frustrar expectativas de vida que tienen especialmente los jóvenes, pero no solo los jóvenes, ¿no? Porque esas expectativas frustradas son el caldo de cultivo ideal para estos movimientos populistas que tienen como objetivo generar esa desconfianza y por lo tanto poner en duda todo un sistema a través de las dudas sobre la Constitución. ¿Puede hacer algo la Constitución? Es decir, ¿puede ser reformada la Constitución para ayudar a que sea más eficaz el funcionamiento de nuestra democracia liberal? Sí, la reforma de la Constitución puede ayudar en esas dos líneas. En la línea de recuperar cierta confianza con su modernización, con su adaptación, recogiendo nuevas inquietudes, etcétera. Y dos, puede ayudar en términos de eficacia. Si conseguimos que con una Constitución reformada somos más eficaces para conseguir esa gestión pública que haga que la gente se sienta orgullosa de su país y que se sienta atendida por oportunidades, por servicios y por seguridades que le genera la acción pública a través de servicios públicos o de leyes, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí pues, se puede arrancar todo un debate sobre la confianza en la democracia, que creo que es uno de los grandes temas que tenemos en el contexto nacional y, por supuesto, en el internacional en estos días. Nunca como hasta ahora hemos tenido mecanismos de participación tan importantes. Es decir, hemos hecho un montón de innovaciones democráticas que seguramente tenemos que seguir haciendo, pero es verdad que nunca como hasta ahora hemos tenido tan altas tasas de desconfianza en la ciudadanía. Y yo pienso en América Latina y pienso en España, es decir, y en Europa y en todas partes, porque incluso estaba mirando, como no sabía lo que nos iba a preguntar, pues yo he preparado un poco aleatoriamente cosas, ¿no? Y estaba mirando, por ejemplo, pues identidad europea, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, o conservadurismo en nuestros jóvenes, digo, por si luego van saliendo cosas, ¿no? Ahora estoy escribiendo un capítulo que no logro terminar, porque esto es horrible, ser decana y escribir es horrible. Pero estaba escribiendo un capítulo sobre gobernanza, lo digo pensando en eso. Yo terminaba haciendo una propuesta metodológica sobre gobernanza participativa, lo que se llama el collaborative governance, ¿no? Gobernanza colaborativa, y me doy cuenta que la gente ya no está en eso. Es decir, fijaros, esto es muy interesante. Por una parte estamos diciendo, no, más participación para que las políticas públicas, pero por otra parte, ahora lo que se está planteando es lo que se llama gobernanza robusta. ¿Y la gobernanza robusta con qué tiene que ver? Con la eficacia. Es decir, con las capacidades institucionales que tienen las instituciones y los propios gobiernos para desarrollar políticas. Porque efectivamente cuando nosotros pensamos en nuestros jóvenes, o yo pienso en nuestros jóvenes, los que tenemos aquí sentados, Jorge, que lleva con nosotros una temporada larga, entonces yo me doy cuenta que, o Oscar, ¿no? Que lo tengo allí, claro, en el fondo hay muchas cuestiones que les preocupan, pero muchas de estas cuestiones, en el fondo, pues la precariedad económica. Quiero hacer referencia luego a una cosa que ayer me dejó impactada, ¿vale? Y lo quiero comentar. Bueno, yo es que en realidad escribo, vivo, luchamos y entonces todo lo vamos mezclando, ¿no? En estas consideraciones. Entonces, precariedad económica, la percepción de que van a vivir peor que sus padres, inseguridad, por decirlo de alguna manera. Yo creo que una crisis identitaria, luego podemos hablar de eso, importante, en la que todos estamos sumergidos, queramos o no reconocerlo, pero creo que estamos con una crisis de identidad. Y luego seguramente también una crisis de valores. También quiero hacer referencia luego a eso porque me lo encuentro permanentemente cuando los chicos vienen por primera vez y empezamos a hablar de género, de igualdad.
y veo cómo se echan para atrás en los asientos del salón de actos cuando les damos la bienvenida, el miedo que genera, ¿verdad? Discutir algunos temas. Bueno, todo eso, en el fondo, creo que tiene que ver con la ineficacia que nosotros normalmente tenemos. ¿Cómo lo llevo esto a la Constitución? Pues fijaros, nuestra Constitución, yo no soy una crítica acérrima de nuestra Constitución, es decir, creo que sirvió para lo que sirvió y se hizo lo que se pudo. Es mi posición. No sé si represento a todas las izquierdas, no. Seguramente represento solamente a Esther del Campo como izquierda. Pero clarísimamente yo sí soy partidaria de una reforma constitucional. Creo que el principal problema que tiene ahora mismo nuestra Constitución, ayer hablabais de la organización territorial, pues sí, es uno de los problemas, pero creo que no es ese. Fijaros, yo estaba pensando en América Latina, claro, siempre pienso en la región. La Constitución colombiana de 1991, que es la que da origen a lo que llamamos el nuevo constitucionalismo latinoamericano, tiene, yo diría, muy bien organizado lo que llamamos la materialización de los derechos fundamentales. Y nosotros no lo tenemos. ¿De qué sirve que nuestra Constitución diga que los jóvenes tienen acceso a la vivienda o tienen acceso si nunca se materializa eso? Si tú vas a Colombia, tú puedes recurrir a la Corte Constitucional colombiana para que se hagan efectivos determinados derechos. Y las resoluciones de la Corte Constitucional colombiana, la verdad es que son ampliamente democráticas. Fijaros, estoy hablando de un país que tiene muchos otros problemas, porque es verdad que la norma no resuelve los problemas. Es decir, la sobrereglamentación, y en el caso de América Latina estamos desbordados porque hay muchísima regulación, no termina de resolver el problema, pero creo que eso es una cuestión. Luego, si tomo como referencias ese nuevo constitucionalismo, hay muchas cosas que aparecen y muchas cosas que están apareciendo y que a mí me preocupan. Por ejemplo, bueno, me preocupan en Estados Unidos y me preocupan aquí, me preocupan en general, pero en América Latina también. Fijaros, ahora mismo estamos en un proceso de reforma electoral en México, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que se está planteando ahí? Pues un tema de disminución de los controles. O sea, esto es fundamental. Es que yo creo que, fijaros, una parte del problema es que no tenemos respeto institucional. Una institución es una institución y las instituciones del Estado tienen que ser de alguna manera, tienen que estar garantizadas. De mi experiencia en la Junta Electoral Central, lo digo para que se vea, ¿de acuerdo? Yo creo que lo mejor que hicimos fue la capacidad de diálogo que pudimos establecer. Y la capacidad, fijaros, de establecer algunas disposiciones, porque lógicamente modificar la LOREG es algo así como, pues no sé, es dificilísimo, vamos a decirlo así, en el contexto actual. Pero yo creo que sí que fuimos capaces de acordar. ¿Por qué? Por respeto institucional. Porque todos teníamos muy claro que allí no estábamos representando, habíamos sido propuestos por alguien, por algunos grupos, pero teníamos algo que era mayor, que nos superaba a nosotros mismos, que era intentar generar, de acuerdo, consensos en torno a determinadas cuestiones que creo que son muy importantes. Entonces, bueno, la responsabilidad institucional es muy importante. Comparto también con Juan, comparto muchas cosas. Efectivamente, creo que uno de los mayores riesgos es esa degeneración que viene de ese populismo polarizado que efectivamente está haciendo bueno, es que es muy difícil. Además, en un contexto donde las redes sociales y diríamos las organizaciones tradicionales de intermediación ya no representan lo que venían representando, es muy difícil, ¿de acuerdo?, generar un acuerdo, un consenso, ¿no? Fijaros, yo estaba pensando, y termino ya porque si no me enrollo, pero pensaba en nuestros jóvenes cuando yo decía, bueno, en realidad nosotros, ¿qué creo que les enseñamos aquí? Porque si yo miro a Jorge, perdóname Jorge, te has puesto aquí y te has puesto a tiro. Si yo miro a Jorge, ha cambiado mucho desde que yo le vi entrar por la puerta. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que ellos defienden sus ideas, luego tienen que aprender a argumentar lo que defienden, luego tienen que aprender a escuchar a los otros, porque la pluralidad es una parte, si queréis, de esa cacofonía democrática, ¿no?, de que somos plurales, y luego tienen que participar en lo común, aunque lo hagamos desde posiciones distintas, pero creo que eso es lo más importante. Entonces, bueno, por dar respuesta a la pregunta, yo sí creo, de acuerdo, que es necesario no sé si reforma, lo mismo hay que empezar, pero es que a mí las asambleas constituyentes me asustan mucho. Vengo de América Latina, ¿qué queréis que os diga?
y todas las discusiones sobre el poder constituyente y el poder constituido y el no sé qué, bueno, madre mía. Entonces, sí creo, pero no sé si es el momento, ¿de acuerdo? Una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que podemos hacer. Y entonces, en muchas ocasiones, yo discuto con Víctor, él lo sabe, a veces no en buenos términos, y me arrepiento de eso, pero discuto mucho porque yo lo que digo es, esto se puede, esto tenemos que lucharlo, y en esto creo que no merece la pena una inversión de tanto esfuerzo porque no somos capaces de sacarlo adelante, ¿no? Esa es un poco la impresión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias lo primero de todo, Esther, Rubén, Óscar, por acogernos, ¿no? Por acoger estas segundas jornadas jacobinas. Muchas gracias a la Universidad Complutense de Madrid. Para nosotros es un honor y estamos ya como en casa. Hemos participado con vosotros en algún otro congreso de teoría política clásica y así que estamos como en casa. Y por supuesto, muchas gracias, Juan. Yo te decía antes en la comida, pero lo digo también en público, que he sido votante tuyo, no tantas veces de tu partido, porque los errores no los cometo tan frecuentemente, pero yo creo que tú eres un político, vamos, además de estar muy agradecido, que eres un político que y no te lo digo por regalarte el oído, te lo decía antes también, te lo digo con sinceridad, coño, que dignificas la política porque creo que has hecho una cosa muy complicada desde la oposición de la izquierda, en Madrid, que es el respeto institucional, ¿no? Poder articular un discurso crítico, indudablemente, con el gobierno de Ayuso, con las políticas neoliberales, con las políticas perversas de corrosión de lo público y de servicio quizás a otros intereses, más bien de otro tipo, pero siempre desde el respeto, ¿no? Al parlamentarismo, a la deliberación, a la participación, a las instituciones, que apelaba Esther a ellas ahora. Y creo que no es tan común el ejemplo, con lo cual agradecerte el ejemplo y agradecerte, por supuesto, que estés aquí. Bueno, yo creo que en una democracia liberal a mí cierto conflicto no me desagrada, al revés, lo defiendo. Creo que sociedades excesivamente pacíficas han sido históricamente sociedades despóticas, sociedades tiránicas, donde el conflicto era ocultado bajo tierra, por así decirlo, era soterrado, con lo cual me parece normal, ¿no?, que haya disenso en cuestiones esenciales, incluso en cuestiones que habitualmente aquellos que criticamos la polarización, parece que hay algunas voces que tratan de sacar del debate político algunas cuestiones, ¿no? La política económica. Bueno, la política económica le pertenece a la técnica. Bueno, eso es una manera eminentemente ideológica de decirnos que la política económica tiene que ir por unos derroteros. Creo que ahí con Víctor estaría muy de acuerdo, ¿no? Derroteros más bien ortodoxos, más bien neoliberales. De esto hay que sacarlo de los parlamentos, esto hay que sacarlo del debate político. Todo lo contrario. Creo que en una democracia de verdad hay que debatir sobre política fiscal, sobre política económica, sobre política laboral. No creo que las izquierdas tengamos que estar de acuerdo con la eliminación de de horarios de tramitación, con el abaratamiento del despido, con que la única manera de crecer sea liberalizar el mercado de trabajo a toda costa, como si no se hubiera liberalizado nunca, que en política fiscal bajar impuestos o subir impuestos significara algo si no se discrimina cuáles, porque yo creo que algunos impuestos, pues ojalá pudiéramos bajarlos más, la imposición indirecta, hablaba antes Javier de centrar la carga fiscal en las rentas del trabajo, claro, pues igual un debate pendiente en la democracia española es por qué no acabamos con la dualidad del IRPF, que esto puede parecer muy técnico, pero no es tanto. Es decir, que las rentas del capital tributen menos que las rentas del trabajo, pues genera, sabes mucho más de esto, genera algunas preguntas en términos democráticos y sobre todo del dinero disponible si queremos llevar a cabo unas políticas públicas que se tomen en serio la justicia, la igualdad, la libertad, que no son principios abstractos, sino que tienen que ver, que todo esto tiene que ver con las listas de espera, tienen que ver con cómo van nuestros trenes, con cómo van nuestras infraestructuras y cómo van nuestros servicios públicos en general, lo cual no significa que la izquierda tenga que estar alejada de un discurso de la eficiencia, luego hablaremos seguramente de esto. Es decir, estar en contra de la polarización, del barro, de la descomposición de las instituciones democráticas, de las posiciones peligrosamente irrespetuosas con las instituciones, es una cosa, y creo que una cosa necesaria criticar eso, pero de ahí no debe colegirse, desde mi punto de vista, que en una democracia saludable, abierta, pluralista, tenga que haber posiciones de disenso, incluso de conflicto en buena lid del respeto al otro, no de negación al otro, no de negación casi totalitaria del otro, que eso sí que me puede preocupar y que creo que en eso estamos. Y paradójicamente muchas veces estamos en el barro de la negación del otro cuando las diferencias ideológicas más se han acortado. Es curioso, ¿no? Cuando los principales actores políticos han aceptado, por ejemplo, que sobre política económica solo se pueden hacer una serie de cosas muy idénticas, pero en cambio vemos que parece que las posiciones son cada vez más alejadas, ¿no? Que el circo, que la escenificación es de odio, cerval, visceral, que no gobierne la derecha. Bueno, si somos honestos, algunas políticas de derecha se han transversalizado, ¿no? Y también
cierta izquierda pues, ha aceptado algunas cuestiones relacionadas con el mercado. No lo critico, lo describo. Entonces, bueno, plantear como que el centro-derecha, el centro-izquierda tienen unas diferencias ideológicas tan grandes, no es cierto. Quizás lo que hay que escenificar es de cara al electorado una guerra de trincheras que a mí me parece preocupante, ¿no? Y sobre todo la abdicación de la razón, ¿no? La razón tiene que volver al debate público, un debate público cada vez más difícil. Yo creo que en España y en buena parte del mundo, ¿no? El debate público se está convirtiendo en algo quimérico, ¿no? Imposible, ¿no? Por las formas y por el fondo, ¿no? Las redes sociales, como decías Esther, pues seguramente generan que lo que antes hacíamos tomando una copa en un bar a las 3 de la mañana y nos escuchaban nuestros amigos y era el petardo de turno, el pesado, qué coñazo este tío, pues ahora tiene un amplificador muy endogámico también, pero bueno, todas estas cosas del algoritmo que a veces también nos pueden hacer reflexionar en términos democráticos sobre cómo también la deliberación se la hemos regalado a multinacionales que comercian y se lucran con nuestros datos personales, en fin, todas estas cosas creo que merecen un respeto. Con lo cual sí, tenemos que reflexionar profundamente sobre la polarización y añado un segundo elemento, sin olvidarnos de la descomposición de los ejes materiales. Es decir, yo creo que allí, sociedades donde crecen las desigualdades sociales y económicas, donde muchísimos ciudadanos ven que sus derechos fundamentales más básicos u otros que no son derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda, pero que debería ser un principio rector de la política social y económica, se convierten en un imposible, pues no nos debe extrañar que haya gente que opte por el atajo de la desafección, de la impugnación, del cabreo, del voto de impugnación general y de decir voy a votar a esto porque además es lo contracultural, y bueno, hoy por hoy el voto de Vox en España, por ejemplo, y la derecha radical identitaria, es claramente eso. Hay una internacional reaccionaria, pero no hay 1.000 millones de fascistas en el mundo. Creo que nos equivocaríamos y nos equivocamos desde la izquierda cuando hacemos ese análisis. Son fascistas y con una descalificación retórica y una inflamación, a no ser que lo que busquemos, como algunos seguramente buscan, es inflar el voto de esa derecha radical identitaria para decir viene el lobo y entonces tienes que votarme a mí porque soy el que va a guardar a las gallinas. Pero creo que el análisis de ese voto de impugnación tiene que ver con otras cosas. A veces es un voto contradictorio, muchas veces es un voto contradictorio. Vox mismo es un partido eminentemente contradictorio, es un partido que hasta hace 2 días, y creo que hoy también, sigue manteniendo unas recetas en política fiscal, en política de vivienda, quizás ahora no, empiezan a virar, ¿no? Pero en política de pensiones, partidario de un sistema mixto o de un sistema de capitalización, de la semiprivatización del sistema público de pensiones, que significaría condenar a millones de personas a la pobreza, porque la capacidad de ahorro que tienen millones de compatriotas es absolutamente nula, pero en cambio es un voto que muchos perdedores, si me permitís, de la globalización o perdedores del sistema económico, pues lo ven como un voto posible porque quizás la izquierda pues, está igual en otras cosas o no ha dado respuesta, no ha sabido dar respuesta a demandas, a insatisfacciones que existen. Centrándolo, aterrizándolo en nuestra Constitución, pues bueno, en nuestra Constitución yo creo que, como todo texto constitucional, creo que hay que alejarse de posiciones maximalistas, ni fetichizar, hablábamos ayer, creo, de fetichizar, de elevar la norma suprema, ¿no? a un texto sacralizado, intocable, ¿no? Yo creo que el respeto a un texto constitucional es una lectura crítica, que exige primero la lectura y luego la crítica, a poder ser constructiva. Si no hay lectura, pues ya es otra, pero tampoco elevarlo a una urna de cristal, una torre de marfil, es un texto intocable. Pues no, vamos a analizar qué tipos de reformas y evitar, creo, tanto los fetiches como los sortilegios, ¿no? Hablábamos ayer del sortilegio federal. Yo creo que en cuanto al proceso constituyente, yo creo que eso es creo que se ha convertido, ha devenido, podría ser otra cosa, en un sortilegio, en una receta mágica. Parece más bien sacado de un libro de, yo qué sé, de chavales, de Harry Potter, ¿no? ¿Qué significa proceso constituyente? Hoy seguramente un proceso constituyente con la correlación de fuerzas socioeconómica actual y política nos llevaría a que todos los artículos del título 7º de la Constitución, eminentemente socialdemócratas, muchos de ellos no se aplican, pero que plantearían pues, que incluso sectores estratégicos pudieran llegar a ser incluso nacionalizados, eso la Constitución lo permite, el desarrollo, la aplicación, sería impensable el título 7º hoy con la correlación de fuerzas. Ese proceso constituyente que defiende una sedicente izquierda muy transformadora nos llevaría a una Constitución hoy seguramente pues, mucho más neoliberal en términos económicos, con lo cual eso es una contradicción yo me alejaría tanto de defensas como de impugnaciones también muy adanistas, ¿no? Podemos creo que tuvo gran responsabilidad de esto, ¿no? Con nosotros empieza todo, hay que impugnar el régimen del 78, pues no sé, en relación al artículo 128, 29, 30, 31 de la Constitución, no creo que haya que impugnar, igual hay que reivindicarlo. También reivindicar el carácter de que esta no es una Constitución de parte ni de partido.
Y eso, bueno, tiene algo que ver con la política de reconciliación nacional del Partido Comunista de España o de la oposición democrática, es decir, tirar por tierra todo eso que cristaliza la transición sin construir un relato geográfico de la transición, donde hubo violencia, muertes, renuncias, por supuesto, pero impugnar la transición me parece faltar al respeto a mucha gente que se jugó la vida y la libertad, ¿no? Y que dio con sus huesos en el exilio, en las cárceles, torturados, asesinados. A mí esa impugnación general me parece injusta. Yo sí que creo, y con esto termino, que los derechos fundamentales, estoy de acuerdo, Esther, y su implementación práctica, y hay un gran terreno por recorrer, pero eso no quita que haya otros aspectos de la Constitución que yo creo que debemos replantearnos, ¿no? La organización territorial del Estado, que tanto nos preocupa en el jacobino, no como una cuestión identitaria, o no solo como una cuestión identitaria, sino como una cuestión eminentemente material. Es decir, sí, y de eficacia, efectivamente, Juan, pero yo siempre tengo esta pedrada, si me permitís el término tan poco académico, ¿no? Si descomponemos conocéis bien, ¿no?, en la academia el trilema de Rodrik, esto cómo conectar democracia, globalización con soberanía nacional, bien. La ampliación desde una perspectiva de izquierdas de las soberanías, ir hacia soberanías supranacionales, pues ojalá, ¿no? Porque hay retos hoy globales y supranacionales. Pero descomponer la soberanía nacional en piezas atomizadas, ¿no?, de la manera más abrupta, secesión, independencia, autodeterminación, que creo que no es aplicable, obviamente, a regiones ricas de un Estado democrático, pero también vaciar el Estado de contenido, el Estado central, en temas claves como sanidad, educación, fiscalidad. A mí me preocupa, si nos tomamos en serio, la necesidad de un poder político fuerte en un tiempo donde el poder económico se ha desbocado. Desde las izquierdas deberíamos defender que lo importante es que la democracia no termine de perder esa guerra, esa pugna con la economía, no termine de ser amordazada por una economía multinacional. Pues no podemos desde las izquierdas despreciar la fuerza de los estados democráticos y decir, bueno, no pasa nada si España implosiona en 25 piezas que se dan la espalda unas a otras en unas dinámicas insolidarias. Sí pasa mucho para los más débiles. Para los que se pueden deslocalizar y llevar sus patrimonios y fortunas a los paraísos fiscales, para esos no pasa nada. Para los que no tienen otra patria, no que la patria, sino que hablo de un Estado democrático, de un Estado diverso, plural, laico identitariamente, pasa mucho. A ir ahí, así que, pero vamos a escuchar antes otra vez lo que tienen que decir sobre este asunto a Juan y Esther. La pregunta sería, por encauzarlo, ¿consideráis que la apuesta confederal plurinacional de este último gobierno en su alianza con nacionalistas independentistas está trayendo buenos resultados al espacio progresista o más bien lo contrario? Esta era la pregunta fácil, de las tres, ¿no? La sencilla. Para que vayas rápido en el coche de vuelta. Bueno, es de esto que estaba hablando Guillermo, ¿no? Ahora, si volvemos al punto de partida de cómo conseguimos que la democracia sea eficaz para la gente, yo creo que ahí encontramos la respuesta. Tiene mucho que ver con ese dilema, con el funcionamiento del sistema económico globalizado, con las fuerzas propias que tiene y cómo desde el Estado, desde el sector público, somos capaces de garantizar esas condiciones que son seguridad y oportunidades para la gente. O sea, de eso se trata, de que la gente viva donde viva, decida dedicarse a lo que decida, tenga una seguridad mínima, es decir, buena sanidad, servicios de seguridad pública propiamente dicho, y oportunidades. Oportunidades, un buen sistema de educación, un desarrollo económico que permita el tener oferta laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos ser más eficaces para la gente a través de un sistema público, ¿no? Y ese proyecto confederal que pudiera existir genera más o menos eficacia, ¿no? Y el desarrollo del modelo constitucional y de la España autonómica ha generado más o menos eficacia para la gente en la puesta en marcha de nuestro país, ¿no? Y yo creo que ya han pasado décadas suficientes como para que se haga una evaluación. Es decir, se aprobó una constitución que vino a reflejar esas diferencias, identitarias, también esas aspiraciones legítimas de gente que tenía esa vocación y la puso encima de la mesa para que hubiera una constitución que en la práctica podemos decir que es una constitución que refleja un modelo federal, más o menos, ¿no? Yo creo que sería discutible a nivel académico, pero que más o menos recoge una serie de elementos. Entonces, evaluemos primero si esto ha funcionado o no. Y yo creo que, viendo lo que ha sucedido en los últimos años, especialmente en la gestión de crisis importantes como las que hemos vivido,
tenemos que dar una respuesta negativa. Es decir, tenemos que ser capaces de hacer autocrítica suficiente como para poner encima de la mesa cómo ha respondido el Estado, entendido como conjunto de administraciones públicas, a la crisis de la Dana, o a la crisis de los incendios, o a resolver los problemas derivados del volcán en La Palma. ¿Hemos sido eficaces en términos de resolver los problemas concretitos de la gente a las 6 de la tarde en Valencia o del incendio X de turno como conjunto de administraciones públicas, sí o no? Yo creo que hay décadas suficientes y ejemplos suficientes, tanto en la sucesión de hitos catastróficos como estos que estamos señalando, donde la importancia del Estado es absoluta, que luego podemos hablar de educación y del que es o no capaz de acceder a una educación porque tenga más o menos dinero, pero ser capaz o no de salvar tu vida si hay una dana, eso solo lo tienes si el Estado funciona, ¿eh? Entonces, al margen de las crisis y de las catástrofes, evaluemos también en las condiciones de vida para la gente si hemos sido capaces de resolver problemas y de cubrir expectativas de la gente. Yo creo que el ejemplo que tenemos que analizar para hablar de si ha funcionado el sistema autonómico también en esta prestación de servicios es el tema de la vivienda. La vivienda hemos diseñado un esquema en el que hay competencias autonómicas con muchísimo peso, ciertas competencias locales donde los ayuntamientos tienen un papel y unas posibilidades que pueden ejercer o no, y también cierto papel del Estado, aunque ciertamente limitado también, ¿no? ¿Hemos sido capaces con el sistema autonómico de resolver ese problema en términos de generación de seguridad y de oportunidades con la vivienda como pilar esencial de la gestión de las expectativas vitales de la gente? Pues yo creo que ahí también la respuesta es negativa. Y si no somos capaces de darla, es que no nos estamos enterando bien de lo que está sucediendo. Ahora, creo también que el sistema autonómico ha tenido capacidad de gestionar con mayor eficacia servicios públicos básicos que también tienen relación directa con la seguridad de las oportunidades, como son la sanidad y la educación. Es decir, el Ministerio de Sanidad tiene capacidad de definir si el centro de salud lo pongo en un pueblecito o en otro, o qué horarios tiene, cómo conectan con el servicio de transporte rural que he diseñado como comunidad autónoma, pues evidentemente ahí es un modelo de éxito el de las comunidades autónomas. O con la educación, dónde pongo el colegio, la escuela infantil, cómo diseño, evidentemente yo creo que esos son servicios en los que hemos conseguido mayor eficacia para los ciudadanos. Ahora, la evolución a la que vamos, ¿no? Y el esquema en el que hoy nos encontramos con esas reivindicaciones no ya regionalistas, sino independentistas, en muchos casos pues, se plantean un reto evidente a la Constitución, clarísimo, con lo que ha sucedido con el 1 de octubre en Cataluña, pero un reto evidente también al modelo de desarrollo autonómico, ¿no? En el que estamos viendo que hay problemas y éxitos que debemos gestionar, pero que desde luego ir a modelos confederales yo creo que no va a ser un buen camino en términos de resolver los problemas y de cubrir las expectativas que tenemos. Y aquí podríamos hablar de muchas cosas, y podríamos entrar en modelos de financiación, donde yo creo que de lo que estamos hablando es de la eficacia y de la justicia, y yo creo que ahí la evolución hacia modelos confederales rompe absolutamente tanto con la eficacia en la gestión de servicios públicos como la justicia entendida en términos de igualdad, de cómo somos capaces de ejercer algo que a mí como persona de izquierda me parece esencial, que es la aportación de cada uno según su capacidad y la prestación de servicios públicos hacia cada ciudadano en función de su necesidad, en la que yo creo que el camino de profundizar por esa línea sería equivocado y no ayudaría a resolver el problema número uno del que venimos hablando, que es la eficacia en el funcionamiento de la democracia. Bueno, yo creo que no vamos hacia un modelo confederal. Yo creo que no, en ningún caso. Claramente estamos en un estado de las autonomías y es verdad que cuando nosotros, porque este es mi tema también, o sea, así que me vais a perdonar que haga algunas consideraciones teóricas y académicas, ¿vale? Desde el punto de vista de cómo catalogamos, le hemos dado muchos nombres, Estado compuesto, federalismo, cuasi federalismo, hemos hecho de todo, hemos dicho muchas cosas. Yo creo que seguimos siendo un Estado de las autonomías, que parte del problema radica en que llevamos un montón de años, más de una década, sin tener un modelo de financiación adecuado. Yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales.
Cuando nosotros empezamos a estudiar percepciones, opinión pública con respecto a satisfacción con el Estado autonómico, nos dimos cuenta que se había producido un incremento significativo de satisfacción en la década de los 90 y principios de los 2000, pero que luego esto había decaído porque efectivamente el sistema empieza a dejar de funcionar, porque lógicamente se ve una gran heterogeneidad y un incremento de la desigualdad en el funcionamiento del Estado autonómico. Yo creo que esa es una de las cuestiones fundamentales. Creo que hay mucho miedo, porque claro, el modelo, yo siempre les digo a mis estudiantes, hay que empezar por la parte histórica. A mí me encantó escuchar ayer a Javier cuando empezó a contarnos un poco la construcción del modelo. Digo, porque los modelos se pueden construir desde el centro hacia las periferias y desde las periferias hacia el centro. Y muchas veces la historia nos muestra, ¿no?, cómo podemos tener modelos federales con un poder centralizado mucho más fuerte o podemos tener modelos federales absolutamente en fase de descomposición, ¿no?, donde realmente son las partes las que están. Claro, yo abogaría por un modelo del principio, es decir, un modelo federal con un poder, diríamos, central más fuerte. ¿Por qué? Porque lógicamente, fijaros, hablabas de la vivienda. Yo, si quieres, te hablo de la educación universitaria. Estamos, claro, es decir, a mí me da lo mismo que el gobierno central, al que aplaudo, nos haya sacado. Bueno, no estoy contenta con la LOSU, también lo tengo que decir, lo siento, porque al final muchas manos, poco resultado. ¿De acuerdo? Es lo que yo pienso. Y además, algunas de las manos con un gran desconocimiento de cómo funcionan nuestras enseñanzas universitarias. Dicho lo cual, una vez que lo tenemos, a mí no sé qué me significa que la ley diga que el 1% del PIB se debe destinar a la educación universitaria, cuando resulta que los que tienen las competencias son las comunidades autónomas y no pasan del 0,4%. Entonces, aquí, estoy hablando de este territorio. Entonces, lógicamente, y nosotros incluso, digo, estrategia, pidamos amparo, pero es que no podemos pedir amparo, porque realmente las competencias están descentralizadas. ¿De acuerdo? Y entonces ahí nos encontramos con una grandísima dificultad. Entonces, lo que trato de decir con esto es que si tuviéramos efectivamente un poder federal más fuerte, y yo abogo por un modelo federal, ¿de acuerdo?, pues seguramente seríamos capaces de tener algún tipo de capacidad de regulación sobre la ejecución e implementación de algunas de las competencias que tiene. Pero esto parece muy difícil. ¿Por qué la descentralización siempre ha sido una salida? Fijaros, hay una cosa, vuelvo a decir, ahora viene mi faceta latinoamericanista. En América Latina nosotros no descentralizamos hacia las comunidades autónomas, descentralizamos hacia los municipios. Y siempre pongo el símil futbolístico. Cuando tú a un portero le das la pelota, ¿dónde lanza el portero la pelota? Lo más lejos posible, ¿de acuerdo? Al campo contrario, si es posible, si tiene capacidad de lanzarla. Pues eso es un poco la descentralización municipal. Tú lanzas la pelota a los municipios, porque es la manera de evitarte, ¿de acuerdo?, que te vayan surgiendo liderazgos regionales que te vayan disputando el poder central. Y esas son de las cuestiones. Pero nosotros, claro, somos herederos de nuestro tiempo y nosotros hicimos los procesos de descentralización en la década de los años 70 y vosotros miráis todos los procesos de descentralización a nivel internacional, todos ellos van hacia los niveles intermedios. ¿De acuerdo? Algunos niveles intermedios, tengo que decirlo, creados, a ver, todos sabemos cómo se creó la Comunidad de Madrid. A mí, por desgracia, tengo que deciros, en la Diplomatura de Gestión y Administración Pública de esta casa, me tocó dar instituciones políticas de la Comunidad de Madrid cuando no estaba ni creada prácticamente, y organización administrativa. Yo decía, el himno, empiezo con Agustín Calvo y a ver si ya con esto hago algo. No, me río por no llorar. Bueno, al final terminamos escribiendo el único libro que se empieza a escribir en la editorialismo sobre la Comunidad de Madrid. Bueno, a lo que voy. Hay razones políticas. Es decir, cuando tú descentralizas, es decir, si yo fuera un político, descentralizo. ¿Me explico? Porque hay razones políticas. Porque yo lo que hago es generar legitimidades en los niveles subnacionales. ¿De acuerdo? Entonces tengo como reservorios de legitimidad en distintos niveles de gobierno y administración. Hay razones económicas. Fijaros, en América Latina, y esto es muy interesante, el Estado llega a la democracia con una crisis fiscal de narices. Entonces yo descentralizo el problema, es decir, hago que la deuda de alguna manera y los problemas los vaya asumiendo los niveles inferiores, que esto es una parte de nuestros problemas también. Tengo que decir una cosa más, mi planteamiento está profundamente vinculado a mis ancestros, soy de Soria, ¿de acuerdo? Lo digo, especie en extinción y además absolutamente olvidados y marginados del planeta. Bien.
Entonces, hay razones económicas. Y luego hay una razón que decía Juan que comparto plenamente, y es, lógicamente, se gestiona mejor desde lo local. Se gestiona mejor desde lo local. Y ahí quiero hacer una reivindicación incluso. Yo estoy a favor del federalismo, pero estoy a favor de la descentralización municipal. Es una segunda descentralización pendiente. No hemos hecho nada. Cuando yo les tengo que explicar a mis chicos, por ejemplo, la corrupción en los gobiernos locales, ¿dónde hay más corrupción en este país? En los municipios de la costa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley del suelo permite la recalificación de los terrenos, ¿verdad? Y claro, cuando tú no tienes financiación, hay corrupción, no tienes controles, recalifico. Pero si es que blanco y en botella es leche. Es decir, clarísimamente hay toda una relación. Entonces, bueno, creo que hay muchas razones. Lógicamente, hay otras razones que pudieron ser económicas, ¿de acuerdo? Fijaros, cuando hicimos todo el proceso, veníamos de, si recordáis, los planes nacionales de desarrollo. Cuando hacemos todo el proceso, todavía seguimos en esa lógica de que es la región, ¿no?, el núcleo económico a partir del cual nosotros tenemos que iniciar el proceso de desarrollo, los famosos clústeres. Y entonces hay toda una lógica de desarrollo económico local, de desarrollo económico regional, que no nos ha funcionado. Cuando cruzas Castilla y León y vas viendo que hay algunos parques industriales que tienen, chao, Soraya, el cemento, las luces y nada, y la nada, entonces tú te das cuenta de que tú has generado unas estructuras que están en el vacío más inmenso, es decir, es que no hay nada. Bueno, entonces, creo que me he ido de la pregunta, pero por volver a la pregunta, yo no creo que estemos en un camino hacia la confederación, no lo creo, ¿de acuerdo? Podría seguir teorizando. El problema es que no sé si estamos en el holding together o en el bringing together, que son los dos caminos hacia la federalización, ¿de acuerdo? O sea, no sé si estamos en un proceso de encontrarnos en un modelo, creo que no. Seguramente estamos, sí que es decir, a partir de los años de mediados del 2000, yo creo del 2010, 2012, 2014, hemos iniciado un proceso donde se han ido generando más desigualdades entre las diferentes unidades territoriales y efectivamente creo que hay que abordar el problema de la desigualdad. Efectivamente, yo creo que ha dicho, me lo he apuntado, fijaros, lo ha dicho Guillermo, que decía, y yo he apuntado, la desigualdad seguramente es uno de los elementos que más desvirtúa la democracia y la desigualdad territorial también, sin ninguna duda. Una pequeña discrepancia es que yo sí que creo que estamos en un proceso de decantación de un Estado cuya organización territorial es contradictoria, pero que sí que tiene algunos indicios de caminar hacia un confederalismo además asimétrico. A ver, yo creo que tenemos un problema de configuración en el texto constitucional del 78, lo cual no significa, como decíamos antes, una impugnación generalizada, entre otras cosas porque hablábamos ayer con Javier y antes de Francisco, el problema del artículo 150.2 y punto 3 de la Constitución, ¿no? A partir del artículo 150.2 se han llevado a cabo una serie de leyes de delegación, de transferencias competenciales, de competencias previamente previstas en principio para el Estado central. Lo que no se ha hecho es el cierre de ese modelo. Se intentó con una ley que fue declarada inconstitucional, la célebre Europa. Claro, no se ha vuelto a intentar hacer ese proceso de armonización, de ordenación competencial. Entonces creo que lo que se ha ido produciendo paulatinamente es un vaciamiento de competencias que a nivel legislativo, a nivel normativo, yo creo que sí que es importante que establezcan un marco común en términos de eficacia, decías Juan, totalmente de acuerdo, pero también de igualdad. Quizás a veces en la izquierda nos equivocamos al poner el acento. Yo suelo poner mucho el acento siempre en este segundo elemento, a veces incluso me puedo olvidar del primero, y es muy importante el primero, y efectivamente genera problemas de ineficiencia absoluta, ¿no? Pero claro, el célebre Estado compuesto español, ¿no? A veces me parece un Estado descompuesto, si me permitís la butad, ¿no? Descompuesto porque, claro, en las crisis a las que aludía
aludía Juan, hemos visto un espectáculo desde mi punto de vista deplorable, ¿no? De ilusión de responsabilidades entre administraciones públicas, de transferencia de responsabilidades, además de guerras partidistas, cuando estamos hablando de lo más sagrado, ¿no? Ya no de las economías de las personas, sino de la vida de las personas. Bueno, pues tendría sentido, incluso todos los estados federales de nuestro entorno han entendido que en una pandemia mundial, había que movilizar todos los recursos públicos y privados, más allá de donde viviera el ciudadano de turno de los Länder. Es decir, el código postal no puede ser un pretexto o una excusa para que si sobran respiradores en un lugar, vayan a otro. Entonces tenemos problemas desde el punto de vista también de la igualdad y de la justicia cuando estamos en debates bizantinos en pleno 2026, cuando a un clic de distancia podemos tener la inteligencia artificial, cuando estamos debatiendo si el catálogo sanitario de la prueba del talón va a incluir en esta comunidad autónoma 8 enfermedades, 12, 15 o 16. Tenemos un problema. No significa que haya que sacar el sortilegio jacobino, el sortilegio recentralizador como solución a todos los males o como bálsamo de fierabrás de nuestros problemas. Pero hemos tenido un problema. No sé si solo en la configuración, yo creo que en la configuración, en el desarrollo y en los famosos célebres 2 principios federales de la lealtad federal y de la regla de prevalencia, ¿no? Cuando hay un conflicto competencial entre los estados federados y el Estado federal, pues obviamente hay una prevalencia de la norma del Estado federal. Eso a veces da la sensación de que incluso en nuestro Tribunal Constitucional hay problemas para que eso quede claro. Y luego la lealtad, un principio de lealtad federal, es difícil, creo, de exigir a aquellos que no han ocultado nunca que su proyecto político es el de la secesión, que es el de la implosión del Estado. Algunos han sido ungidos incluso como el futuro de la izquierda española. A mí me cuesta pensar, lo digo con todo el respeto, que el futuro de la izquierda española pueda pasar por gente que, por mucho que sean grandes oradores, no sé si grandes oradores, ocurrentes, graciosos, simpáticos y carismáticos, pues en algún momento, y no es una butad eso, su proyecto político iba sobre los problemas que les supone el pago de los comedores de los primos de Rufián, que a él me estoy refiriendo, ¿no? En fin, cuando uno trata de construir políticas igualitarias o políticas de Estado con fuerzas políticas que han dejado muy claro que no tienen ninguna intención de garantizar la gobernabilidad de ese país porque su proyecto último, primero y único, es hacerlo saltar por los aires, pues tenemos un problema seguramente irresoluble y conectar eso con el principio de lealtad federal imprescindible si nos tomáramos en serio un modelo federal, pues me cuesta creer que con aquellos que han escrito, lo decíamos ayer, en el año 2008, el señor Junqueras, por no irme a las versiones más añejas y más racistas del nacionalismo catalán, podríamos hablar del nacionalismo vasco también, en el año 2008, proximidades genéticas, una visión casi racialista, claro, que ahora obviamente no se invoca la raza, se habla de la lengua, de la identidad, de la cultura, pero en términos claramente divisivos, creo que no nos podemos engañar, en términos claramente divisivos. Ayer también se decía en las mesas, las identidades existen, sí, claro, pero no es lo mismo, no convendremos que no es lo mismo, la ciudadanía es una identidad, se decía sí, pero claro, una identidad común, una identidad de convivencia, de reivindicación de lo común, de que podamos ser distintos, pero que en términos políticos seamos iguales, igualmente libres, en torno a una ley común, independientemente de nuestras aproximaciones identitarias, nuestros afectos, nuestros desafectos. Claro, no es lo mismo, no lo pongo en el mismo saco, que una visión identitaria, etnolingüística que plantea que hay una lengua propia, hay una lengua impropia y con base en esta lengua hay una visión del mundo y eso nos confiere una potestad para decidir solos y andaluces, extremeños, castellano-manchegos no pueden decidir. Claro, construir Estado, reformar la organización territorial del Estado con fuerzas políticas que plantean como punto 1 del programa, o que incluso plantean que aspiran a una transferencia competencial de la inmigración para llevar a cabo las mismas políticas que nos parecen espeluznantes en Vox, pues son las mismas que Junts quiere llevar a cabo porque están en una competencia directa con la Alianza Catalana, que convendremos que es un partido racista y xenófobo, quizás no mucho más racista y xenófobo que determinadas facciones del nacionalismo catalán o todo el nacionalismo catalán, pero sí dicho de manera absolutamente gruesa, sin ningún tipo de maquillaje, sin ningún tipo de disfraz, ¿no? Muy a las claras. Claro, a mí me cuesta ver la posibilidad de que la izquierda construya un proyecto igualitario con esos compañeros de viaje. Creo que, muy al contrario, la izquierda debería preguntarse si, desde el punto de vista de la igualdad y de la justicia, de la solidaridad, de la fraternidad, ese principio tan bonito, y también de la eficacia y de la eficiencia, no debemos repensar la organización territorial para garantizar esos principios. No para garantizar una identidad española superior, una quinta esencia nativa, que obviamente ha aparecido un nacionalismo español. ¿Cómo no va a aparecer un nacionalismo español ultrarreaccionario cuando hemos
convivido y hemos naturalizado, a veces como democráticos, como progresistas, nacionalismos que hablaban de pues, baches en el ADN, bestias taradas. Claro, todo esto se ha naturalizado, se ha aceptado como condimentos de la democracia. Bueno, ha aparecido un ultranacionalismo español abiertamente reaccionario que considera que hay que bloquear el acceso a la ciudadanía a los inmigrantes que escapan del horror, de realidades tenebrosas y que piden el amparo de nuestra ciudadanía. Pero ojo, no nos olvidemos que hay, como decía antes, hay quienes plantean extranjerizar a los que ya son conciudadanos, que de eso creo que va el proyecto de la secesión. Desde el punto de vista de la organización territorial, yo creo que no debe sorprender a nadie, más allá de nominalismos, que algunos osemos plantear que el Estado no puede seguir caminando hacia la simetría, hacia el hecho diferencial, ni hacia el privilegio. Hacia el privilegio que en el fondo es el privilegio de origen. Uno cae en este código postal y va a tener un acceso a una financiación mejor frente al más pobre del país. Bueno, yo creo que un Estado, si sirve para algo, es para que decidamos todos lo que es de todos, entre todos, para que repartamos, nos apetezca o no pagar los comedores de los primos de aquí o de allí, se pagan porque es de justicia pagarlos, y es muy saludable que así sea, y a partir de ahí uno se sentirá más de aquí, más de allí. Coexistirán sentimientos de pertenencia, que también es algo que el nacionalismo tiene problemas para entender. Uno puede ser muy de aquí y muy de allí, o menos de aquí o menos de allá. Algunos nos emocionamos un poquito menos con las banderas y no somos menos españoles por eso. Yo reivindico el derecho a emocionarse un poquito menos con los símbolos, pero unidad de decisión, unidad de justicia, unidad de redistribución. Y en ese sentido, y termino, sí creo que hay algunas competencias esenciales del Estado que desde el punto de vista normativo no es bueno que estén descentralizadas porque eso debilita el poder político. El ejemplo fiscal, Juan sabe mucho más que yo de esto, me parece clave. Yo estoy en la línea de Piketty, no creo que por nacionalismo español tampoco él, creo que, bueno, es debatible, ¿no? Pero yo creo que un impuesto sobre la renta, yo soy crítico, o sea, yo soy muy jacobino, soy muy crítico con que exista un tramo autonómico, muy debatible, por supuesto, porque creo que eso, como en el impuesto de sociedades a nivel entre estados, eso desemboca en una dinámica de competencia. ¿Al alza dirá alguno? No creo. Más bien a la baja para ir neutralizando impuestos progresivos. Como me tomo en serio la progresividad, eso sí me atrevo a decir que creo que tiene que estar centralizado. ¡Oh, qué horror, qué facha, qué fascista! Bueno, pues sí, lo seré, somos millones ya de fascistas. Sí, y también quiero un catálogo de enfermedades raras común, no porque España, la bandera, tenga que ser enorme en mi casa, no. Esto es un día Lili Bestringe en un debate se lo dije y ella decía, bueno, pero es que España es muy distinta a Francia, yo tengo la casa llena de banderas francesas, y yo, tú eres jacobino, Guillermo, yo sí, soy jacobino, pero yo, mi casa no está llena de banderas españolas, no hace falta, o sea, cada uno que ponga una bandera muy grande, tal, hablamos de justicia, de igualdad, de identidades también, todas, pero todas, o sea, los que tenemos menos apegos patrioteros también tenemos derecho a existir, pero me preocupa que por la puerta identitaria y por la puerta de la competencia siempre a la baja, competencia para separarnos, para diferenciarnos, lo que decías Esther, ¿no? Para construir identidades a veces ficticias. Si uno tiene una identidad yo no tengo que construir mi identidad colchonera, es que soy tan colchonero que no tengo que construir, o sea, ya soy, la identidad es, pues ya está, bien, muy bien, pero no nos olvidemos de la justicia y la igualdad y quizás este estado asimétrico de privilegios en disputa, pues se está olvidando de la igualdad y a mí eso me preocupa humildemente. A ver, es que hay muchas cosas. He sacado muchos temas. En algunas cosas podemos estar de acuerdo, en otras cosas yo estoy plenamente en desacuerdo. Estoy de acuerdo, por ejemplo, en el tema de la fiscalidad, ese es un gran tema. Porque efectivamente los recursos, es decir, cómo usamos los recursos públicos, pues, y cómo eso puede generar más o menos igualdad. Pero estamos hablando, a ver, es que a veces mezclamos el tema territorial con el tema de los habitantes, de los ciudadanos españoles o de las ciudadanas españolas que habitamos en un territorio. Aquí de lo que se trata de garantizar es la igualdad de los ciudadanos. ¿De acuerdo? Yo creo que esa es la cuestión fundamental. Yo me estaba acordando, lo que pasa es que no me acuerdo qué año fue. Si nos hacemos caso de los nacionalistas excepcionistas, estamos fastidiados. Porque yo recuerdo que en los años 90 reivindicaban un Estado soberano asociado a la corona. Esquerra Republicana, ¿de acuerdo? Lo de republicano, y mirar los papeles, buscarlo, porque veréis que es verdad. Es decir, se pueden decir verdaderas barbaridades, porque aquí como la memoria realmente la perdemos cada rato, pues entonces la gente no se acuerda. Pero ha sacado muchas cosas, vamos a ver. Y escribí un capítulo que está por publicarse sobre identidades. Lo digo, te lo voy a mandar, Guillermo, ¿vale?
haciendo un estudio de las diferentes encuestas, identidades, y lo que sigue predominando, y además cada vez más, es la identidad dual. Es decir, cuando nosotros preguntamos, también en Cataluña, lo que ha crecido en los últimos años es la identidad dual. Claro, efectivamente. Es decir, un fuerte componente de identidad autonómica, de acuerdo, nacionalista, podemos decir, o parroquialista en algunas ocasiones, y un fuerte componente de identidad española. En la medida, por ejemplo, España es uno de los países, por ejemplo, también donde también ha crecido en mayor medida la identidad europea. Fijaros, esto es muy interesante. Se valora mejor a la Unión Europea en aquellos, es decir, en aquellos sectores de la población con mayor educación, mayor nivel educativo, pero también en aquellos países, en aquellos territorios que recibieron mayores fondos de cohesión, clarísimamente. Es una lógica, efectivamente. Entonces, lo que trato de deciros con esto es que cuando se gestiona o se reduce desigualdad, pues lógicamente la adhesión que uno tiene a la fórmula política que se encuentra, pues entonces mejora. Yo creo que una parte de la desafección y del sentimiento, hasta cierto punto, de desamparo. Yo comparto muchas cosas contigo, Guillermo. Es decir, claramente la izquierda se tiene que plantear porque hay un montón de gente que está votando, primero, o que no va a votar, o segundo, que cuando va a votar dice que se jodan. Voy a votar por los otros, claro. Entonces, lógicamente nos lo tenemos que plantear, que no tienen acceso a determinado tipo de servicios y de bienes. Yo llevo desde ayer, es que lo voy a soltar ahora porque no sé si me va a dar tiempo luego. Fijaros, una cosa me pareció terrible. Ayer estábamos nombrando miembro honorario a Josep Borrell del ICEI. El ICEI es el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Yo me traje a Pepe en el año 2012. Él venía del Instituto Europeo de Florencia. Y, a ver, yo me sentí muy mal. Me sentí muy mal. Yo no soy precisamente joven, ya tengo mi edad. Pero claro, tenía abueletes, ¿de acuerdo? No lo digo con disciplicia, lo digo pensando en que todos eran generacionalmente mayores que yo. Y de repente, bueno, además de que la preocupación era cómo nos rearmamos, ¿de acuerdo? Y de la construcción de la Europa de la defensa, ese tema no lo voy a tocar. El segundo punto que se dijo, y no digo quién lo va a decir porque había cierto consenso entre esa generación, es que tenemos que aceptar que vamos a vivir peor y que nuestros jóvenes quizás tengan que morir por la democracia. A mí eso me dolió. Pero ¿cómo que tenemos que aceptar? Es decir, o sea, como que de repente es que llevamos viviendo en una especie de ensoñación, ¿de acuerdo?, democrática europea, y que tenemos que aceptar que lo que nos viene es otra cosa. Yo no estoy de acuerdo, no estoy en absoluto de acuerdo. O por lo menos tendremos que luchar todo lo que podamos contra ese tipo de ensoñación. Entonces, en ese sentido, creo que yo defiendo un modelo federal, pero defiendo un modelo federal, a ver, yo no sé si simétrico o asimétrico. También me acuerdo de uno de nuestros catedráticos catalanes de ciencia política que defendía el federalismo asimétrico en los años 2000. Pero claro, quizás nuestra sociedad, es decir, quizás debería ser asimétrico, pero no precisamente en esa dirección, sino en otras direcciones. Es decir, para que Extremadura tenga un tren por primera vez, para que Canarias alcance un nivel de renta. No sé si os dais cuenta, esa debería ser. O sea, sí deberíamos tener asimetrías, pensando en esa mayor, ¿de acuerdo?, igualdad y equidad entre los ciudadanos. Y seguramente eso redundaría también en una mayor equidad territorial, pero que es muy difícil. Bueno, y luego hay una cosa que yo me lo he apuntado, que es que esto es un error de nuestros tiempos, que yo lo tenía apuntado, y es que habéis oído hablar seguro de ello, porque los nuggets, que son los incentivos, ¿de acuerdo? Que ahora todo el mundo está hablando sobre eso. Cómo modificamos nuestras estructuras y nuestras capacidades en función de los incentivos. Pero claro, en el fondo, eso es una pura perversión también. Es decir, porque, quiero decir con esto, es que yo puedo generar incentivos en una dirección, en otra dirección. Entonces, a ver, lo quiero relacionar con lo que estaba planteando Guillermo en último lugar. O con el reparto, es decir, a mí me tocan unos fondos. Bueno, voy a poner un ejemplo para que quede claro. Me voy a echar flores, que me quedan 2 meses de decana y ya me voy a echar flores. Lo estaba contando también antes. Esto que no salga de aquí. ¿No estamos grabando? Sí. Qué pena, pues entonces no sé si lo puedo contar. Es que fue divertido, pero bueno, yo lo cuento.
como os dije, de las primeras veces, se lo estaba contando a Óscar antes, traje a Pepe Borrell a pasear por el pasillo, de acuerdo, donde teníamos la cafetería de estudiantes, y aquella zona pues era un poco problemática. Olía a canutos que te mueres, de acuerdo, marihuana no sé qué, algún perrillo por allí y esas cosas, ¿no? Y entonces Pepe hacía, digo, ¿quieres dar una vuelta más? Digo, a ver si... Sí, claro. No, pero ayer se acordaba de eso y entonces comenta y dice, me hizo mucha gracia. Dice, bueno, dice, estuve en políticas cuando llego, 2012, ¿de acuerdo? Dice, y era un club de drogadictos. Digo, pero Pepe, ¿cómo se te ocurre decir eso? No, pero a lo que voy. Es decir, fijaros, yo no he tenido un incremento presupuestario. He tenido el mismo presupuesto que había con anterioridad. Y sin embargo, los que estáis aquí, Javier, tú llevas aquí toda la vida, ¿habéis notado un cambio o no habéis notado un cambio en cómo se han utilizado los recursos? Es decir, tú puedes hacer cosas distintas con lo mismo. Entonces, vuelvo a decir esto. Claro, el problema es que en muchas ocasiones las prioridades políticas de las fuerzas que gobiernan en determinados territorios son distintas. Y eso te genera políticas públicas muy diferentes, ¿no? Y tú puedes incentivar, claro que yo estoy en contra del dumping fiscal, pues estoy en contra. ¿Cómo no voy a estarlo? Porque te genera una desigualdad enorme. Es decir, ¿cómo vas a invertir en Castilla y León cuando tienes un dumping fiscal en lo que te rodea? Muy difícil. Un tema de esto de equidad territorial y que se puede ver a nivel territorial o a nivel individual. Es decir, la izquierda, ¿a qué aspiramos? Aspiramos, según mi criterio, a lo que decía, condiciones de seguridad y de oportunidades. Pues a nivel territorial es lo mismo. ¿Cómo generamos para las comunidades autónomas o los ámbitos territoriales condiciones de igualdad en términos de, oiga, usted que tenga los euros que necesite para financiar servicios públicos que generen la seguridad y las oportunidades que consideramos? ¿Significa esto una igualdad de final? No, porque luego cada comunidad autónoma, claro que tiene que tener espacio para su talento, su capacidad de atracción de inversiones, no por hacer dumping fiscal, sino por capacidad de apostar por sectores de desarrollo. Es que eso es legítimo. Ahora, en condiciones de igualdad. Claro, si hay un desequilibrio a nivel de infraestructura, de desarrollo industrial, etcétera, eso tiene que estar en el cóctel de la financiación autonómica como instrumento para desde la izquierda generar esas condiciones de seguridad y de oportunidades, ¿no? Pero ese cóctel no es tan difícil si se tienen claros los principios y los valores de cómo orientarlo. Y es súper ideológico. O sea, yo sobre todo el debate de financiación autonómica ahora, lo que me ha generado cierta... que se me ha revuelto alguna cosa es que este es un debate que ya ganó la izquierda hace 30 años. En cuanto a identificar la solidaridad, la justicia social, etcétera, etcétera. Y ahora, claro, que no seamos la izquierda los que tratemos de poner en duda nuestros propios principios para introducir otros, ¿no? Pero yo creo que ir por ahí. Y luego, jóvenes. Yo he escrito estos meses pasados 4 o 5 artículos sobre juventud y sobre el reto que tenemos como democracia, como hablábamos en la primera pregunta, cómo generamos confianza en la democracia como sistema de convivencia, prosperidad, con un sector que es la juventud en la que están operando varias cosas. Una primera, para mí, la definitiva que está generando ese caldo de cultivo al populismo es la frustración de expectativas. Y yo me rebelo. Claro que me rebelo. O sea, ¿cómo es esto de que peor generación, peor calidad de vida, peores oportunidades, peores condiciones de seguridad, y también hablo de seguridad internacional, las generaciones que vienen, pero qué disparate es este? Pero ¿cómo va a ir la humanidad, la civilización hacia atrás en vez de hacia adelante? Por lo tanto, de eso nada. O sea, ¿cómo rompemos esa frustración de expectativas de los jóvenes desde la gestión de la eficacia y de la igualdad que puede generar una democracia y una constitución como la nuestra? Esto me parece clave. Ahora, esa desafección con los jóvenes no pasa solo porque no estamos siendo eficaces con políticas de vivienda, con políticas de universidad y con otro tipo de políticas. Yo creo que pasa también por algunos elementos que están operando en la política en las que no somos capaces de conectar. Primero, en esa relación con los jóvenes. Claro, para que los jóvenes tengan confianza en la política tendrá que hablar de los problemas de los jóvenes. Es que nos hinchamos a ver en la tele que si el CGPJ, que si el TC, que no sé qué. Pero oiga, ¿ustedes están hablando de mis problemas de vivienda o es que de esto no se atreven a hablar porque no han hecho nada para solucionarlo? Dos, que hablemos un poquito normal en la política. Es que esto genera también distancia. O sea, hay que hablar, oye, con educación, con respeto, con conocimiento de causa, pero también normal. Es que a veces
Ves a alguien que se sube a una tribuna de un parlamento y empieza a decir estas cosas de vamos a impulsar el desarrollo de un proyecto que genere en las condiciones de vida de la población que se encuentra en edad emancipadora soluciones habitacionales que impulsen su proyecto de vida más allá de un horizonte temporal. Coño, que vas a hacer casas para jóvenes, hostia. Pero no hace falta que digas 18 subordinada. Habla un poquito normal, ¿no? Y luego, 3, intentemos hablar donde están los jóvenes. Es que yo sé que es un esfuerzo y que cuesta mucho a veces desde el punto de vista más clásico, pero oiga, dice, bueno, pues están en las redes sociales, pues venga, las redes sociales. Dice, ya, pero las redes sociales no son las plazas de los pueblos de hace 50 años. Es que lo que hacía el activismo político de los años 70 y 80 era participar en mítines, repartir panfletos, pegar carteles, ¿no? Y dice, joder, es que ahora queremos hacer lo mismo en las redes sociales. Y se meten políticos a las redes sociales para pegar carteles, poner un cartelito así, para dar mítines, poner un vídeo estupendo de un tal que se han grabado, y para repartir panfletos, pues ponen allí sus tal. Es que no se han enterado. Es que las redes sociales son instrumentos de interlocución, de generación de conversación, de participación. Entonces tú no puedes pretender que por estar ahí, dice, no, yo ya estoy ahí, yo me echo un TikTok. Dice, ya, pero te has hecho un TikTok, pero esto no es como la tele. Tú en la tele, si la gente está viendo La Sexta y apareces ahí, sí o sí te van a ver. Las redes sociales no, tú puedes poner 10.000 TikToks al día, pero las 100.000 personas que están en TikTok en ese momento es que no están mirando hacia dónde estás tú. Entonces, tienes que ser capaz de estar ahí y de generar una interlocución entendiendo qué significan las redes sociales. Y luego, el activismo de los jóvenes. Claro, es que queremos interpretar, cuando se juzga a los jóvenes y se pone en duda su nivel de compromiso y de activismo social y político hoy, se juzga interpretando con las claves de los años 80. Dice, es que los jóvenes no militan en los partidos. Claro, si tú quieres ser un activista y comprometerte por tal, tienes que militar en un partido. Y en los 80, ¿verdad que funcionaba así? Y en los 90, pues te afilabas a un partido para hacer lo que hubiera que hacer en el partido, para ir a asambleas de tu agrupación a defender las cosas, ir a manifestaciones, ir a todo lo que tu partido te dijera o participaras de que había que hacer. Y es verdad que ese activismo se ha desvirtuado. Y ahora los jóvenes tienen mucho más interés en militar y en ser activistas por causas. No por partidismo, sino por causa. Pues a mí me preocupa la sostenibilidad ambiental, o el movimiento animalista, o la igualdad y la lucha porque la mujer desarrolle. Son causas concretas, absolutamente legítimas y en las que hay un activismo altísimo. Altísimo, y que no hay que juzgar. Al contrario, hay que saber entender, interpretar y desde los partidos inteligentemente sumarse a esas causas, hacerles parte de tu proyecto, darles voz, ser capaz de colaborar como aliados que son quienes están haciendo activismo en esas causas. Y luego una última pincelada de una cosa que yo vengo observando también en los últimos años, y es el emprendimiento social como vía de activismo social juvenil. Y me he encontrado ejemplos desde un chaval que montó una startup que es Adopta un abuelo, que consiste en que jóvenes que tienen tiempo puedan conectar con personas mayores que viven en soledad no deseada para ir, oye, 2 martes al mes a verle a su casa, ayudarle a ir a hacer la compra o acompañarle un día a dar un paseo al parque. Bueno, pues el joven aprende de una persona mayor, se siente también realizado por dar, y la persona mayor, coño, que se ha muerto su marido, su mujer y está viviendo sola, pues tiene una forma de tener conexión con el mundo, un vínculo con alguien. ¿Hay más política que esto? O sea, ¿hay alguna cosa que se os ocurre que tenga más carga política y social que esto? Pues esto lo ha hecho un chaval, pero igual que esto, otras 100 startups y empresas que se montan, que claro que tienen ambición de lucro económico, pero que también son activismo y que las orientan de esa manera. Entonces, yo creo que en vez de juzgar tanto como hacemos a los jóvenes, habría que tratar de entender un poco más esa nueva realidad y tratar también de aprender de ella, oye, y también influir, por supuesto, porque esto es una sociedad de feedback. Pero bueno, sí quería dar esas pinceladas para que os sirvieran para el debate y daros 1000 gracias. Perdonad que no puedo escuchar, me ha encantado, además me ha gustado ver que eres zurdo como yo, también escribiendo, así que estupendamente, así que lo dicho, de verdad que muchas gracias y un placer. Yo vuelvo un poco siempre, a ver, soy académica, entonces siempre voy desde lo académico un poco a intentar reflexionar sobre la realidad.
Fijaros, cuando miramos el último informe del Consejo de la Juventud, efectivamente vemos que hay, al menos en la generación Z, ¿de acuerdo? Y especialmente entre los hombres más jóvenes, pues una especie de reaccionarismo, ¿no? Una especie de surgimiento, revalorización de ciertos elementos, ¿no?, conservadores. Yo creo que esto es muy importante, que tienen que ver, por ejemplo, sobre todo con los roles de género. Yo lo veo en la facultad también. Os decía antes que los actos de bienvenida, fijaros, en el acto de bienvenida de por la mañana, nosotros teníamos, es que era duro, empezábamos con un comunicado contra el genocidio en Gaza y seguíamos con poner en común el Punto Violeta, que es una asociación de la facultad que defiende, de acuerdo, que lucha contra el acoso sexual y que de alguna manera pretende, pues, generar mecanismos de igualdad. Y yo noté en los jóvenes que entraban por primera vez en la Facultad de Políticas y Sociología que se echaron para atrás en el asiento y querían como desconectar. Claro, ¿qué hice en la recepción de la tarde? Cambié el orden. Entonces empecé hablando de servicios de la facultad, de la biblioteca, de las asociaciones deportivas, y cuando llegamos al elemento del Punto Violeta, ¿de acuerdo?, los jóvenes ya estaban, de alguna manera, se sentían más cómodos y de alguna manera fueron capaces de reaccionar normalmente a ese tipo de consideraciones, de que, bueno, de que aquí hay que respetar la pluralidad, la igualdad, etcétera, etcétera. ¿Qué trato de transmitir con esto? Que efectivamente lo que nos están diciendo las encuestas es que tenemos no solamente una gran decepción y una gran frustración de expectativas con respecto a qué esperan ellos de lo que van a conseguir en el futuro, es decir, tenemos generaciones preparadas, pero que efectivamente tienen dificultades después para que en el corto plazo, por lo menos, tengan profesiones, ¿de acuerdo?, o se desempeñen en puestos que de alguna manera sean aquellos que han estudiado. Pero también es cierto que creo que estamos asistiendo a unos cambios de valores muy, muy relevantes. Yo creo, a ver, por lo que veo, tiene mucho que ver incluso con los efectos de la pandemia, porque fijaros que la generación Z es la generación realmente de la pandemia. Y entonces, cómo de alguna manera se desconectaron durante casi 2 años. Y qué efecto eso ha tenido un poco. Es decir, ellos se desconectaron de la realidad. Y la realidad es estar aquí presencialmente. Y se conectaron a otra realidad virtual que es muy diferente. Lo digo porque nosotros hemos sido capaces, por ejemplo, ya no vienen a clase como venían. Notamos que hay un mayor absentismo. Es decir, los chicos no vienen, los chicos quieren conectarse virtualmente. Entonces, de repente, la realidad pasa a ser una realidad, ¿de acuerdo?, que no es la cotidiana que nosotros conocíamos. Y yo creo que eso es evidente. Yo comparto, Guillermo, también aquello que decías. También hay un gran cabreo, un gran cabreo. Es decir, bueno, pero es que incluso, a ver, yo creo que la generación boomer, sobre todo, yo hablo por mí, tenemos también una visión un poco paternalista. Es decir, nosotros les decimos lo que tienen que hacer, lo que deben pensar y cómo tienen que reaccionar a lo que les contamos. Y eso no debe ser así. Es decir, claramente ellos tienen voz propia o deberían tenerla. Y por lo tanto ellos deberían ser capaces, jóvenes, ¿no?, de todo tipo, de explicar un poco qué es lo que quieren. Ahora, fijaros, si vuelvo un poco a los ejemplos de nuestra facultad, creo que de alguna manera nosotros damos formación académica y les instruimos un poco diríamos, en ese conocimiento profesional de nuestro ámbito de disciplinar, pero también somos una escuela de ciudadanía. En el fondo somos una escuela de ciudadanía. La gente puede participar en organizaciones, en movimientos, en consignas, a lo mejor de manera puntual o de manera más estable, que tiene que ver con cómo él va evolucionando, ¿de acuerdo?, en su identidad. Lo que trato de deciros es que el mundo, es decir, fijaros, yo lo venía pensando cuando pensé que nos íbamos a hacer un posicionamiento, ¿no? Recordéis que las ciencias sociales suelen estar situadas. ¿Desde dónde os hablo yo? Claro, mi formación es estructuralista. La estructura era muy importante, la clase era muy importante. Pero ahora nosotros, si yo pregunto a los jóvenes que tenemos, es que no han hecho ni siquiera esa reflexión jamás. Tú les dices, ¿pero a qué clase? Ayer fui discutiendo en el autobús, yo no conduzco, voy en el autobús, con un estudiante que está planteándose, tiene a Rafael Feito, un profe de la facultad, en estructura social contemporánea, y quiere hacer un trabajo sobre las clases sociales. Pero digo, vamos a ver, pero ¿qué entiendes tú por clase social? Y fuimos discutiendo de eso, porque claro,
En las teorías de estratificación social clásicas, la clase social viene determinada de acuerdo por tu condición socioeconómica, por tus ingresos, por tu escolaridad y por tus redes sociales. ¿De acuerdo? Es decir, luego ya Bourdieu nos dice el hábitus. Bueno, no me voy a meter por ahí. Yo también soy socióloga, ¿eh? Entonces, politóloga y socióloga. Bueno, entonces fijaros, pero en realidad ahora un joven, pues, él no tiene nada que ver con eso. Seguramente la clase, o sea, ¿tú qué eres? Pues es la identidad la que en muchas ocasiones te define. Fijaros, ojo, yo soy estructuralista, vuelvo a decir, creo que la identidad existe, pero que también es un engañabobos. Vamos a decirlo con toda claridad, ¿de acuerdo? Yo conozco gente aquí que ha entrado y ha tenido 3 o 4 identidades diversas a lo largo de los 4 o 5 años de carrera. Pero claro, el problema, pero fijaros, es porque es que yo creo que eso es lo importante, es que estamos en una dimensión expresionista de nuestra, es decir, performativa y expresionista, pero no estamos realmente en esa idea, ¿no?, de cómo está conformada nuestra sociedad. Bueno, en resumidas cuentas, comparto con Juan algunas cosas. Sí creo que hay que preguntarles a los jóvenes, sí creo que los jóvenes se tienen que expresar, pero también creo que hay una gran responsabilidad por parte de las organizaciones y de las instituciones en facilitar todos esos, diríamos, caminos para que la gente se termine encontrando, porque lo peor que te puede pasar, y cada vez, y de verdad quiero decirlo porque nosotros nos lo encontramos recurrentemente en las instituciones académicas, cada vez tenemos más problemas de salud mental, de identidad y recurrentemente. Entonces tú dices, pero, a ver, fijaros, y hay una cosa que es muy interesante, la gente se angustia por cosas que son ridículas desde el punto de vista material. No sé si me estoy explicando. Sí. Cuento la última anécdota y ya lo dejo. Un estudiante mexicano que se quería suicidar porque estaba haciendo 3 trabajos con 3 estudiantes chinas y las chinas no cooperaban. Digo, pero vamos a ver, por favor, en media hora se había resuelto el problema y el chico era feliz. Digo, ¿cómo se puede pasar de la angustia más absoluta a la felicidad en media hora? Que alguien me lo explique. Bueno, pues porque en realidad no les estamos dotando de herramientas emocionales, ¿de acuerdo?, para poder afrontar que los cambios sociales son cada vez más rápidos, que nosotros vivíamos, bueno, él es más joven, vivíamos en una realidad que se movía lentamente y nos íbamos adaptando, pero ellos no son generaciones que se tienen que adaptar cada minuto. Ha habido tantas intervenciones, se me ha quedado enterrado del bloque anterior una cosa que la menciono muy brevemente. Yo creo que si nos tomamos en serio la igualdad, es decir, el viejo principio socialista de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Ayer hablábamos, y lo complementabas muy bien, Rubén, ¿no? Ninguna desigualdad sin responsabilidad y no hay libertad sin responsabilidad. Yo creo que el federalismo asimétrico como forma de organización territorial tiene enormes problemas en esos términos, si tutelamos es decir, porque normalmente suele ser como los procesos de secesión, excepto el derecho de autodeterminación reconocido en Naciones Unidas, que es otra cosa para territorios dominados en un proceso postcolonial, por supuesto partidario en ese sentido del derecho de autodeterminación. Otra cosa suele ser los procesos de secesión en estados democráticos. Hablabas antes, y muy interesante, Esther, de América Latina. Acuérdate, lo conoces mucho mejor que yo, del proceso de la media luna boliviana. Normalmente élites, oligarquías, queriéndose sustraer a procesos de construcción popular, pero si nos vamos a Europa, pues en el caso de la Padania, que lo mencionaba antes de Francisco ayer, normalmente la secesión de los ricos también se plasma en términos territoriales. Hay un proceso norte-sur, es decir, también puede haber periferias privilegiadas, ¿no? Y aquí muchas veces vemos el dumping de la Comunidad de Madrid, pero nos olvidamos de algunos de nuestros rasgos definitorios, de nuestro federalismo asimétrico, si queremos, o de nuestro autonomismo hecho diferencial, como comentábamos en la mesa anterior, disposición adicional primera, concierto económico vasco, convenio navarro, ahora el tema del cubo catalán, problemático. Más allá de entender todas las reivindicaciones identitarias, eso traducido en un sistema de organización de distribución competencial se traduce en desequilibrios territoriales y que efectivamente tengamos lo contrario de lo que reivindicabas, que no tengamos un tren digno para Extremadura, que no tengamos, bueno, un tren digno ya empezamos a no tenerlo en muchos sitios, pero que las periferias pobres sean cada vez más pobres y que tengamos unos núcleos perfectamente integrados en las cadenas globales, Madrid desde luego, pero también otros, como País Vasco, Navarra, regiones muy ricas que
esos son los datos, no están contribuyendo a la redistribución. Y claro, para mí la redistribución, a mí esto de las balanzas fiscales siempre me ha sorprendido mucho. Sale mucho dinero de Madrid, encantado. Si hay mucha concentración de gente rica, se pagan impuestos según la capacidad económica, personas físicas y personas jurídicas, pues tendrá que salir dinero. Yo no quiero dibujar una balanza fiscal entre Madrid y Cáceres. Entre Madrid y Cáceres normalmente Madrid tendrá que aportar y Cáceres recibir, no por territorio, sino porque hay más concentración de ricos aquí, como hay más concentración de riqueza en Cataluña, en el País Vasco o en Navarra. Entonces el federalismo asimétrico a mí siempre es un concepto que me ha costado entender, como el federalismo plurinacional que hablábamos ayer de Maiz. Los jóvenes, ya hablo como ex joven, me gusta esto que me has dicho, que soy más joven, pero ya no joven, estaba deseoso por fin de participar en un debate en el que me liberara de la categoría de joven. Bueno, yo creo que a los jóvenes hay que intentar tratarles como adultos, hay que salir del peterpanismo que muchas veces en política es decir, parece que en esta identidad como engañabobos, que me ha gustado esa referencia, todo es compartimentado, ¿no? Las políticas de los jóvenes, ¿no? Todo el análisis en términos generacionales. Bueno, entre los jóvenes hablábamos ayer del impuesto de sucesiones, ¿no? Y de herencias y de la necesidad de interpretar el mejor liberalismo en términos de defender un impuesto de sucesiones si un joven recibe, que los hay, 4 o 5 viviendas en la M30, pues hombre, su punto de partida, por muy joven que sea, no va a ser el de un joven precarizado, con lo cual los jóvenes tampoco son un todo homogéneo y los señores que no son jóvenes o los boomers, tal, no, hay un conflicto generacional. Bueno, pues hay pensiones ínfimas y hay personas que han trabajado toda su vida en condiciones precarias y que hoy siguen estando en condiciones precarias, con lo cual yo creo que más allá de lo generacional no nos tenemos que olvidar de otros ejes de análisis. Me gusta esto de volver a hablar de las clases sociales, otra cosa que se entienda por clase social entre algunos jóvenes y algunos no tan jóvenes, ¿no? Pero hablar del capital, del trabajo, de la economía productiva y la economía financiera, de otras parejas. Yo pondría otras parejas encima de la mesa, no solo la pareja generacional jóvenes y no jóvenes, sino conflicto capital-trabajo, economía productiva, economía financiera, Estado-nación, mercados, democracia, economía, es decir, que habláramos un poco en términos multidisciplinares y no solo la cosa esta de, bueno, que ahora está muy de moda, ¿no? El libro de Estefanía Molina y tal, solo el enfoque generacional que creo que se queda corto. En ese sentido, pues sí que, y ya voy termino, es clarísimo que mucha gente joven, y no tan joven, ha visto frustradas todas sus expectativas, porque ha visto cómo está viviendo peor en algunos casos que las generaciones anteriores o que la generación anterior, que se ha roto el pacto capital-trabajo, que también es un momento muy concreto de la historia, pero ese Estado socialdemócrata resultante de unas políticas keynesianas, de la posibilidad también de llevarlas a cabo en un Estado-nación que podía realizarlas, ¿no? Acordaros del programa común de Mitterrand y el Partido Comunista en Francia, en un momento determinado esas políticas keynesianas socialdemócratas es una cosa que nos ha pasado a la izquierda. Igual ya no se pueden implementar en un contexto global, en un contexto de deslocalización, hay que pensar nuevas fórmulas. Decía Víctor, hay que ser creativos. Yo en ese sentido estoy de acuerdo, hay que ser creativos, pensar nuevas fórmulas. Pero es indudable que durante varias décadas del siglo XX se cimentaron las bases de un estado de bienestar, de un estado social, de una fórmula a través de derechos sociales, derechos laborales, de controlar el capital, de embridar democráticamente al capital, de embridarlo en los marcos nacionales. Lo que no hemos sido capaces quizás es de ampliar ese marco al nivel supranacional, una Unión Europea quizás distinta, con una hacienda común, con unos derechos sociales de verdad, donde no haya paraísos fiscales. Pues eso tiene mucho que ver con la frustración de expectativas de mucha gente que ha visto, que ve que sus vidas diarias son una gincana por la supervivencia. No puedo acceder a una vivienda, no me da para nada, tengo un sueldo de miseria, trabajo, hablábamos ayer de casas hechas con cocinas para no cocinar, donde no son hogares, Mercadona te prepara para que te puedas calentar que trabajes 12 horas, que tengo 5 másteres que no valen absolutamente para nada en el mercado. Que además hemos construido un relato identitario a veces cruel, porque generamos a la gente efectivamente unas frustraciones, unos problemas de salud mental que muchas veces están muy ligados con muchos factores, pero entre otros con la descomposición de lo material y no con aspiraciones ficticias o con identidades fluidas o cambiantes todos los 4 años del grado, he tenido 25 identidades, puede ser muy bien, pero me estoy definiendo a mí mismo, estoy buscando mi esencia íntima, pero igual mi problema es que voy en un tren que funciona de puta pena, como si me permitís,
que gano una mierda, que salgo y encuentro un trabajo basura y voy de un trabajo basura a otro, que escucho en un vídeo de TikTok al CEO del Globo diciendo que eso es una opción cosmopolita para conocer muchas ciudades, Londres, París. Oiga, miren, no es una opción cosmopolita, es una opción de precarización, de semiesclavitud, de explotación. Entonces, bueno, pues ahí está en buena medida los problemas de por qué se quiebra también la democracia liberal y por qué la gente opta por opciones impugnatorias, porque hemos visto que esa ciudadanía, lo Marshall, derechos civiles, políticos, sociales, pues muchas veces es un papel mojado. ¿Dónde están mis derechos civiles? Bueno, más o menos, mis derechos políticos hasta cierto punto. También puedes incluso crear un partido y presentarte a las elecciones y enterarte de lo que valen los derechos políticos si no tienes dinero y financiación, y los derechos sociales y económicos, pues bueno, ahí en el papel mojado, pero en la vida cotidiana de millones de personas no están. Aparecen en esos claroscuros, aparecen los monstruos. Yo llevo mucho tiempo con el particular de la crítica de una cierta izquierda oficial de que igual se ha usado y abusado del término fascismo, pero igual ahora estamos viendo en el orden internacional que la voz fascismo empieza a tener algún sentido para designar algunos movimientos que son preocupantes. Gángsteres internacionales, todos nos podemos pensar en algunos ejemplos, que no tienen el más mínimo reparo para invadir países, exanteocracias o de lo que fuere, o dictaduras o tiranías, sin pasar ni siquiera, ya no digamos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino por sus propios parlamentos, ¿no? Bueno, pues eso está pasando en el mundo, pero eso tiene mucho que ver con la desesperación de buena parte del votante, que ha visto cómo esa promesa de emancipación, esa promesa de ciudadanía, esa promesa de realización de sus derechos fundamentales se ha perdido en el limbo. Entonces la gente rompe la baraja. Igual no nos tenemos que poner tanto las manos en la cabeza, las manos al cielo, de por qué, sino preguntarnos los porqués, no el qué, sino por qué la gente opta electoralmente por romper la baraja. Igual hay condiciones que explican por qué se está rompiendo la baraja de la convivencia social y política. Es que hay condiciones materiales que efectivamente pueden explicar que haya ese tipo de impugnación y de frustración, pero creo que hay muchas otras cosas que también tenemos que prestar atención. Por ejemplo, la desinformación, a mí me parece fundamental. Por ejemplo, el tipo, es decir, aquellos mecanismos a través de los cuales nos sentimos, es decir, lo que plantean con la democracia enjambre. Es decir, cuando tú estás prácticamente viviendo en círculos muy pequeños, te conectas solamente con ellos y a través de eso generas vínculos de sociabilidad. El problema de nuestra sociedad es un problema de sociabilidad, es un problema de cómo generamos, ¿de acuerdo?, vínculos que nos conecten no solo con la realidad, claro que, porque fíjate, nunca como hasta ahora hemos tenido un crecimiento de la extrema derecha y nunca como hasta ahora, ya sé que en determinados segmentos de los jóvenes, hemos tenido una sociedad de bienestar como hasta ahora. Perdón, pero es así, y el que tiene mi edad es consciente, plenamente consciente de eso. Es decir, lo digo, a lo mejor no lo hemos distribuido bien, eso es la verdad, pero yo creo que el tránsito que hemos hecho hasta esa sociedad del bienestar, claro, las sociedades del bienestar no son homogéneas. Claro, las sociedades del bienestar no, es decir, no es el cielo en la tierra, perdón, no. Es decir, tenemos que intentar ver cuál es la realidad sobre la que estamos. Tenemos problemas efectivamente de desigualdad. Tenemos problemas, de acuerdo, también de formación. Yo vuelvo a decir, esto es muy importante, la educación es la principal vacuna contra el populismo de derechas. Para mí es fundamental, porque aquel que conoce diferentes orientaciones, de alguna manera, es capaz de discernir e ir más allá de lo que le está diciendo TikTok. Porque es que si no, al final se creen paparruchas, vuelvo a decirlo así. Perdonadme, cuando me presenté a rectora me tuve que hacer redes sociales, no las he vuelto a abrir. Se acabaron las redes sociales. ¿Para qué? Para que la gente te insulte, te diga, no sé qué. No. Que entiendo que los jóvenes lo tienen que tener, porque es su manera de conectarse. El TikTok, el Instagram, lo que sea. Pero realmente, o sea, fijaros, ¿qué abogaría yo por una regulación de las redes? Lo digo en serio. Sí, estoy a favor de que se regule eso, porque es que no tenemos control sobre lo que se está manejando en las redes sociales. Entonces, bueno, estoy metiendo muchos temas, lo siento. Ayer dedicamos una mesa completa al tema de juventud. Vamos a remitir a quien esté interesado o interesada
a que una vez se cuelguen las sesiones, porque todas estas mesas se van a colgar en la web del Jacobino, o en su web en YouTube, pues podrá recurrir a verlo ahí, donde el debate, además de salir salen otras variables que son muy interesantes. Muchísimas gracias, Esther, decana, por participar en esta última mesa del Jacobino. Y yo creo que, Guillermo, vamos a dejarte el cierre de las jornadas, si te parece, y las daríamos por concluidas, pero bueno, si quieres las puedes cerrar. Muy brevemente, ahora sí, voy a hacer mi primera intervención breve, esa sí es la verdadera noticia de estas jornadas. Muchísimas gracias de verdad a la Universidad Complutense de Madrid. Me ha encantado que el Jacobino haya organizado sus segundas jornadas aquí, nos hemos sentido como en casa. Yo soy muy escéptico y un poco pesimista con el estado de la cosa pública, del debate público, que parece cada vez más la conformación de cámaras de eco totalmente endogámicas, completamente sectarias, completamente tribales, en las que nos escuchamos y nos damos las razones unos a otros, los ya convencidos, y eso no tiene nada que ver con el debate público, o es en el mejor de los casos, porque muchas veces ni siquiera es la palabra policía, la censura del otro, la negación del otro, la imposibilidad de escuchar las razones, en el que creo que ha habido se han socavado de alguna manera las bases racionales de la sociedad democrática y las bases racionales del debate público, y si nos alejamos de la razón, ayer reivindicábamos una tradición ilustrada, si nos alejamos de la razón tenemos un problema, ¿no? Creo que tampoco hay que absolutizar la razón, pero creo que sí, tener una aproximación racional a los asuntos, escapar de trincheras identitarias, hacernos preguntas sobre los porqués que hay detrás de palabras como liberalismo, izquierda, socialismo, populismo, no ese de qué se habla que me opongo o de qué se habla que me uno o quién lo dice para ver si fijo mi posición a favor o en contra. Y creo que estas jornadas han sido un ejemplo, y agradezco especialmente a la Complutense y a los que nos han ayudado a organizarlas con mucho trabajo, que me consta que ha sido una organización ardua porque es difícil convocar a ponentes obviamente de tanto prestigio y de tanta entidad en estas dos jornadas intensas y creo que muy provechosas, pero que hemos podido escuchar puntos de vista distintos, ¿no? Desde la Mesa sobre Organización Territorial del Estado, donde desde aproximaciones matizadamente diferentes hemos escuchado, bueno, como un federalista, un autonomista, jacobinos, podían escuchar las razones de unos y de otros y converger en cuestiones, discrepar también en buena lid sin necesidad de caer en el barro de la estridencia, de la descalificación, que creo que estamos todos un poco cansados de eso. Hoy hemos tenido también un ejemplo en la mesa de la mañana sobre el marco constitucional, sobre la monarquía, sobre la democracia parlamentaria, con posiciones muy distintas, en las que hemos agradecido además a Víctor posiciones antagónicas a las que tiene el jacobino, que no oculta cuáles son y que conocéis, y no es el momento ahora para reproducirlas, y es saludable que haya ponentes que opinen distinto, que nos estimulen también intelectualmente a la crítica, a un debate crítico, un debate razonado y a un debate en el que salgamos de nuestras zonas de confort y escuchemos a los que piensan distinto, que de eso va el debate. Lo otro es, yo qué sé, son circunloquios o ventrílocos y no estamos interesados en eso, ¿no? Así que ojalá que las terceras jornadas se celebren, yo estoy seguro que sí, y que a poder ser sea también aquí, o si no, nos encontraremos en más congresos, en más charlas, así que agradeceros la amabilidad, la paciencia y ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a todos.